Bien, el día de hoy vamos a ver la litosfera. La clase anterior, si ustedes lo recuerdan, estuvimos viendo la corteza, tanto corteza oceánica como corteza continental. Y ahora vimos el manto, vimos el núcleo y abarcamos de manera general las capas de la Tierra desde una perspectiva química, tanto por las diferencias en composición que hay, así como por las diferencias en las transiciones mineralógicas, que es lo que llamamos el polimorfismo. Entonces, si ponemos eso en el contexto del programa o del plan del curso, estamos aún en el capítulo 1, ya está en color verde lo que acabamos de abarcar, la composición química de nuestro planeta, y ahora entraremos a estudiar las propiedades reológicas de los materiales que la componen. Es decir, en esta clase vamos a estudiar por primera vez con cierto detalle las capas de la Tierra vistas desde las propiedades físicas, tanto el estado de agregación de la materia en la que podemos encontrar estas rocas, como de igual manera en, en sus propiedades reológicas que vimos en su momento, como fragilidad, fractura, ductilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces estamos aquí en esta primera parte. Aquí ya vimos las capas composicionales, como lo vimos a manera de resumen al principio, hace 2 minutos. Tenemos la corteza, corteza oceánica, corteza continental, tenemos el manto y tenemos un núcleo. Ahora vamos a estudiar las capas mecánicas. La litosfera, que es esa primera capa. Ya no hablamos de corteza, hablamos de litosfera. Debajo de la litosfera tenemos la astenosfera. Luego, debajo de la astenosfera tenemos la mesósfera y ya nuestro núcleo se divide en dos partes, un núcleo externo y un núcleo interno. Fíjense que a diferencia de las capas químicas, el núcleo ya se divide en dos capas. ¿Por qué en las capas químicas no se divide en dos? Porque esencialmente la composición del núcleo es la misma. Es un núcleo rico en hierro y en níquel y bajo en contenidos de sílice, si no es que no existe. Y por este lado, en las capas mecánicas, sí, aunque tengamos la misma composición, tenemos propiedades físicas, al menos en el estado de agregación de la materia, muy diferentes. Tenemos un núcleo externo que es líquido y un núcleo interno que es sólido. De ahí que las capas mecánicas de la Tierra tengan esa división, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar con esta primera capita, que es la litosfera. Siempre que hablamos de la litosfera, desde el punto de vista de la etimología de la palabra, de su significado, hablamos de litos, que la palabra litos significa duro. Entonces, diríamos de manera, simplemente basándonos en el significado de la palabra, en estudiar su origen, significaría litosfera, significaría literalmente capa dura. Fera de la capa y litos de duro. Entonces es una capa dura. Sin embargo, resumir la litosfera simple y llanamente como la capa dura de la Tierra, pues es demasiado simplificado, es demasiado simplista. Y por eso es que le vamos a dedicar una clase entera a estudiar la litosfera, porque es mucho más que decir simplemente es la capa dura de la Tierra. Me tomé la libertad de tomar esta cita de este texto de Condi del 2016, que creo que resume muy bien lo que yo les quiero decir. Y dice así, más o menos. Aunque la litosfera puede ser vagamente entendida como la capa externa rígida de la Tierra, definiciones más precisas en términos térmicos y mecánicos o en términos de sus características térmicas y mecánicas son útiles. Es decir, cuando hablamos de la litosfera, vamos a estudiar dos propiedades puntualmente. Como son una capa física, es decir, de estudiar las propiedades físicas de la capa, nos vamos a referir a dos cosas puntualmente. A las propiedades térmicas de esta capa y a las propiedades mecánicas. Entonces, estas dos palabras ustedes las tienen que diferenciar como distinguir el agua del aceite cuando hablamos de la litosfera. Y me voy a dedicar con todas mis fuerzas durante toda esta clase a que ustedes sepan distinguir cuando hablamos de una litosfera desde el punto de vista térmico a una litosfera desde el punto de vista mecánico. Entonces, todo lo que es térmico y mecánico lo vamos a tener que comprender hoy y voy a poner todo mi esfuerzo en ello, ¿vale? Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva mecánica, ¿a qué hacemos referencia? Lo que ya habíamos visto en la clase anterior de repaso, a dos propiedades sencillas, frágil y dúctil.
Hablamos de frágil cuando es un cuerpo rígido, fracturable, duro, y hablamos de dúctil cuando es deformable, una especie de fluido, ¿vale? Y eso le vamos a dedicar gran parte del curso cuando estudiemos, pues, la gran parte de la clase de hoy, perdón, cuando nos queramos referir, pues, a la litosfera desde la perspectiva mecánica. Cuando hablamos de la litosfera desde la perspectiva térmica, entonces nos vamos a referir al sólidos y al líquidos. Obviamente hablaremos de muchas más cosas, pero desde la perspectiva térmica uno puede caracterizar la litosfera a partir del estado de agregación de la roca. Recordemos, y es importante tenerlo en cuenta ahí porque ahora porque lo retomaremos más adelante, que la roca no tiene un único punto de fusión, que la roca al estar hecha de distintos minerales en distintas proporciones, tiene distintos puntos de fusión. Y entonces diríamos que el punto de fusión, más que un único punto, es un degradé que inicia en el solidus cuando se empieza a fundir la roca y termina en el liquidus cuando la roca está casi que completamente fundida. Entonces tenemos un rango en vez de un único punto de fusión, ¿vale? Cuando hablamos desde la perspectiva térmica, como ya les había dicho, perdón, mecánica, entonces nos vamos a referir a una litósfera mecánica. Entonces, fíjense que ya empezamos a agregar un poquito más de palabras, un poquito más de complejidad a nuestro lenguaje. No solo hablamos de la litósfera en sí misma, empezamos a hablar de un tipo de litósfera específica que se llama la litósfera mecánica. Entonces, esta litósfera desde el punto de vista mecánica, se refiere a aquella litósfera que puede tener un comportamiento frágil y dúctil dependiendo de las circunstancias a las que haya lugar y bajo qué esfuerzos tenemos ese comportamiento dúctil y ese comportamiento frágil. Esto ya lo habíamos visto, recuerden, en la clase de repaso. Tomé exactamente el mismo pliegue que les había mostrado. Aquí tenemos el comportamiento bipolar de las rocas. Aquí tenemos un comportamiento dúctil donde la roca se pliega en vez de fracturarse, y aquí tenemos una falla, donde la roca se fractura en lugar de plegarse. Todo depende de los tiempos, la intensidad y las propiedades mecánicas de la roca, a qué presión y temperatura se encuentra. Ahora, cuando vamos a hablar desde la perspectiva térmica de la litosfera, entonces hablamos de la litosfera térmica. Ahora todo parece un poquito más complicado. Ya no tengo una única litosfera, tengo dos litosferas. Entonces, tengo una litosfera mecánica, que es la que acabamos de ver, y tengo otra litosfera térmica. Recordemos que tengo que hacer esa división porque precisamente yo estoy dividiendo las capas de la Tierra en función de sus propiedades físicas. Pero propiedades físicas pueden ser muchas. ¿Qué propiedades físicas? Bueno, dentro de las muchas propiedades físicas podríamos agrupar las principales características de esta capa de roca en la litosfera mecánica y la litosfera térmica. Entonces, primera cosa que debemos comprender, no hay una única litosfera. Existe una litosfera mecánica y una litosfera térmica, que no es que sean dos capas independientes, es importante tener eso en cuenta. No es que aquí esté la litosfera mecánica y abajo esté la litosfera térmica. No, es una misma litosfera, solamente vista de dos maneras, con el ojo izquierdo o con el ojo derecho. Es decir, el mismo objeto, pero visto desde una perspectiva térmica y el otro visto desde una perspectiva mecánica. Pero tengamos mucho cuidado, no nos confundamos en decir, es que aquí arriba está la litosfera mecánica y aquí abajo está la térmica. No, es una misma litosfera. La única diferencia es, yo la voy a observar de acuerdo a sus propiedades mecánicas o a sus propiedades térmicas. ¿Eso está claro para todas? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorder, y yo sé que ya hice un resumen, pero vale creo volverlo a recordar nuevamente. Vamos a hablar entonces de las propiedades térmicas de la roca. Bueno, hay muchísimas, pero vamos a hablar puntualmente de algo que se llama la serie de función, la serie de cristalización de Bowen o los puntos de fusión de la roca. Entonces, recordemos, como les dije hace 2 minutos, que la roca no tiene un único punto de fusión. Tenemos la roca a temperatura ambiente acá, donde la roca está perfectamente sólida, como nosotros la vemos en una muestra de mano cuando salimos a caminar, estamos en el campo, ahí la vemos. Luego, a cierta profundidad o bajo ciertas condiciones, se puede alcanzar cierta temperatura.
A esa cierta temperatura, ciertos intersticios de la roca empiezan a fundirse. Entonces, cuando está sólido, estoy en esta región, ¿vale? Pero si la temperatura empieza a aumentar, igual manera lo hace la presión. Entonces, a cierta presión y cierta temperatura, vamos a empezar a tener un líquidus, un solidus, es decir, una mezcla entre sólido y líquido. Y a medida que aumenta la temperatura y aumenta la presión, la proporción de líquido sólido va cambiando hasta un punto donde la mayoría es líquido. Y llamemos a ese punto el punto líquidus. Si ya excedemos y atravesamos ese líquidus, entonces estaremos en esta región. Que esta región es una región de fusión total y es donde tenemos pues el magma completamente líquido, ¿vale? Es importante que veamos en esta gráfica que la frontera entre sólido y solidus y entre solidus y líquidus no es la misma. Por ejemplo, ¿quién me puede explicar por qué creemos que esta curva está inclinada? ¿Por qué esta curva no es una línea completamente vertical, sino que tiene cierta inclinación? ¿Qué podemos inferir a partir de ahí? ¿O por qué, por ejemplo, a esta presión y temperatura, por ejemplo, a esta presión la temperatura del solidus es acá y a esta presión la temperatura del solidus está acá? ¿Qué podemos inferir? ¿O qué creen ustedes que podemos decir de esta gráfica? Que Vamos, conforme aumenta la presión, también aumenta la temperatura. O- es cierto, conforme, digamos, si nosotros vemos el gradiente de presión y el gradiente de temperatura de la Tierra, es cierto lo que dices, María, a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura. Pero recordemos que en este esquema vamos a trabajar las variables de manera independiente. Veámoslo, les voy a preguntar la típica pregunta que le hacen a uno en su primer curso de física. Entonces, recordemos nuestro primer curso de física. ¿Dónde hierve más rápido el agua? ¿En Cancún o en Toluca? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde hierve más rápido el agua? ¿En Cancún o en Toluca? Voto por Toluca. Ok, Verónica vota por Toluca. Miren, creo que podemos hacer una encuesta. Bueno, pero sería, ok, vamos a jugar, a hacer la encuesta. A ver si se puede. Espérate aquí, creo que vamos a hacer la pregunta. Sí, va a ser lo más interactivo para que no se aburran. ¿Dónde? Ay, caramba. A ver. ¿En dónde hierve más rápido? Uy, rápido el agua. Entonces aquí tenemos una opción. Cancún. Y tenemos la opción 2. Toluca. Y tenemos una tercera opción. Digamos, no sabe, no responde. ¿Listo? Pero no, esa la vamos a quitar porque pues, vamos a dejar que se decanten por una opción. ¿Ok? Entonces, no sé si ya les llegó la votación. ¿Les llegó la votación? O no sé, estoy practicando con esto. Ah, sí. Entonces, voten ya, por favor. ¿Sí pueden ver? Voy a lanzarla. Creo que ya. Ok, voten todas. A ver, ¿dónde creen que hierve más rápido el agua? ¿En Cancún o en Toluca? Tenemos un voto. Faltan 3 votos. Tenemos 2 votos. Tenemos 3 votos. Tenemos 4 votos. Muy bien. Entonces, ganó Toluca. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que hierve más rápido el agua en Toluca? Porque hay menos presión. Exacto. Muy bien, Maricruz. Eso, porque hay menos presión. Desde el punto de vista físico, la ebullición es un punto de transición donde un líquido se convierte en gas, ¿sí? Entonces, ese proceso ocurre cuando la presión
superficial o la tensión superficial de las moléculas que están en la superficie del líquido equipara la presión atmosférica. En Toluca estamos más arriba, por lo tanto, la presión atmosférica es menor porque hay menos aire sobre nosotros. Por lo tanto, la energía que necesitan las moléculas que están en la superficie del agua, pues es mucho menor para que se puedan liberar en Toluca. Entonces, el agua hierve a menos temperatura, porque la cantidad de presión que yo necesito, de energía que yo necesito imprimirle a la superficie del agua es mucho menor para alcanzar esa presión atmosférica que la que necesitaríamos en Cancún, ¿ok? De hecho, por ejemplo, en los Himalayas yo no podría cocinar. Si tú te llevas tu pozole para cocinarlo en la punta del Everest, nunca se te va a cocinar porque el punto de ebullición del agua es tan bajo que no alcanzaría a cocinar los alimentos. Entonces, cuando ustedes se vayan de expedición al Everest, no vayan a pensar en llevarse allá los ingredientes para hacer pozole. No hagamos pozole en el Everest porque nunca se va a cocinar. Pero les tengo otra pregunta muy interesante. Si cuando el agua ebulle se evapora, ¿ustedes creen que cuando ustedes tienden la ropa y se seca la ropa llega a 70, 80 grados Celsius? ¿Y por eso es que el agua de la ropa se hierve? ¿O cómo es que se seca la ropa sin calentarse tanto? Porque está empapada y llena de agua. ¿Qué creen ustedes que ocurre ahí? ¿O creen ustedes que la ropa sí se calienta a esa temperatura a la que hierve el agua y por eso el agua en la ropa mojada se evapora? ¿Qué creen? Yo creo que en parte es la gravedad que hace caer el agua y en parte es que aunque no hierva el agua, si se calienta las moléculas se mueven. Exacto. En parte hay gravedad, entonces el agua se escurre de la ropa, pero aún así el agua que está en el piso se evapora. De hecho, el agua de lluvia, cuando llueve, en el suelo se evapora y el piso no tiene que estar a 80, 90 grados Celsius. Ahí lo que ocurre, y bueno, no es propiedad de este curso, pero pues no está de más tener ese conocimiento, es que como el agua está esparcida en el suelo, no está como en una forma de vaso, la tensión superficial decrece mucho porque está una lámina de agua. Y esa lámina de agua que tiene muy baja tensión superficial, pues evapora rápidamente, sin necesidad de llegar al punto de ebullición que tendríamos con una cantidad de agua como esta, por ejemplo. ¿Ok? ¿Está claro para todos y para todas? Pero bueno, vamos a regresar a lo que nos atañe. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, en el caso del agua, si yo tengo una mayor presión, necesito una mayor temperatura para que ebulle el agua. Por eso es que en Cancún el agua se tarda más o la temperatura de ebullición es mayor, porque la presión atmosférica es mayor. De ahí nosotros podemos inferir, por lo tanto, que a mayor presión, mayor temperatura de fusión. Entonces, aquí por eso podemos ver esta línea aquí inclinada, porque aumenta la presión y al aumentar la presión, la temperatura a la cual se da el cambio de fase, pues es mayor. A esta presión, pues la temperatura es baja entre comillas, porque hay poca presión. Pero si yo aumento la presión, pues la temperatura a la cual hay ese cambio de estado es mucho mayor, como ustedes pueden ver. Y lo mismo ocurre en el líquidos. A mayor presión, la transición sólido-líquido es mucho mayor. ¿Está claro para todos por qué está inclinado hacia la derecha esta línea? Porque la presión hace que la temperatura de fusión o de cambio de agregación, del estado de agregación de la materia sea mayor. ¿Está claro eso para todas? Sí. Muy bien. Entonces, recordemos que ese distintos puntos de fusión está relacionado íntimamente con la composición química de las rocas, precisamente por la serie de reacción de Bowen. Hablaremos de tres tipos de rocas, ígneas: rocas ácidas, rocas intermedias, básicas y ultrabásicas. Estas rocas ultrabásicas son ricas en minerales de alta temperatura. Ricas en minerales de alta temperatura. Por ejemplo, el olivino. El olivino. Entonces, estos minerales de alta temperatura son los primeros en formarse y los últimos en fundirse. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí en un líquidos
liquidus, buscáramos minerales, probablemente vamos a encontrar olivinos, porque esos son los minerales que se funden de último. Ya los otros se fundieron y este aún sobrevive. Y visto desde otra perspectiva contraria también ocurre. Si el magma emerge, lo primero que se va a formar es el olivino, ¿vale? Estos minerales. Entonces vayamos a llamar estas rocas básicas o ultra básicas. Y en el caso de las rocas ácidas e intermedias, son más ricas en sílice, como podemos ver acá, y son ricas en minerales de baja temperatura, tipos feldespatos. Baja temperatura. Entonces, estos minerales de acá van a ser los primeros en fundirse. Estos por aquí abajito del sólidos ya se van. Y visto desde el otro lado del río, son los últimos en formarse. Es decir, si el magma se está enfriando, primero va a aparecer al olivino un chorro de minerales y de últimos van a aparecer estos minerales ácidos e intermedios. ¿Ok? Entonces, aunque estamos hablando desde la perspectiva mecánica y térmica de la composición de la Tierra, siempre vamos a intentar hacer una conexión con la composición química, porque aunque sean dos perspectivas diferentes, pues no significa que no estén relacionadas las unas con las otras. Entonces siempre hay que intentar hacer esa conexión, ¿vale? Entonces hablemos de la litosfera oceánica. Ya dividimos la litosfera en dos partes de acuerdo a sus propiedades físicas, la litosfera térmica y la litosfera mecánica. Repito, perdón por ser tan insistente, no es que haya dos litosferas físicamente, es una misma litosfera vista desde dos perspectivas diferentes, una térmica y otra mecánica. Ahora sí vamos a hablar de dos litosferas diferentes desde el punto de vista físico, es decir, son dos cuerpos diferentes. Así como hay corteza oceánica, nosotros también tenemos litosfera oceánica. ¿Adivina dónde se forma esa litosfera oceánica? Pues en las dorsales, como era de esperarse, ya sabemos que es una dorsal. ¿Qué características tiene esta litosfera oceánica? Que también, al igual que la corteza oceánica, es muy homogénea en muchos aspectos. Uno de los cuales le da esa homogeneidad es que se enfría y se engrosa a medida que aumenta su edad. Es decir, hay una muy buena correlación entre la temperatura, el espesor y la edad. Espesor y la edad. Bueno, aquí ya la tenemos. Entonces, si una litosfera es más fría, seguro es más gruesa y seguro es más vieja. Y esa ley, pues, es casi que ley absoluta, por no decir menos, de la litosfera. Casi que es una generalidad muy apropiada para la litosfera oceánica. Aguas, ¿no? Estamos hablando de la litosfera oceánica. Es más fría, entre más fría, es más gruesa y es más vieja. Entonces, generalmente, si yo tomo un fragmento de litosfera antigua, seguro va a ser, de litosfera oceánica antigua, seguro va a ser más fría y más gruesa que una litosfera joven, que apenas está saliendo de la dorsal, ¿vale? Entonces, está claro que esos tres parámetros son directamente proporcionales. ¿Se comprende eso? Sí. Bueno, yo espero que sí. El máximo espesor de esta litosfera es de 120 kilómetros. Entonces, ¿esto qué significa? Que la litosfera es más gruesa que la corteza. De hecho, la litosfera, desde un punto de vista comparativo, incluye la corteza más la parte superior del manto. Es decir, la litosfera es la corteza más el manto superior. Si yo sumo la corteza y el manto superior, tengo entonces la litosfera. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Aquí tenemos la corteza continental, el manto superior, y en este caso tenemos la corteza oceánica y el manto superior. Si yo mezclo solo el manto superior con la corteza oceánica, pues más el océano, entonces tengo la litosfera oceánica. Y entonces en algunos textos o en algunos artículos ustedes van a escuchar hablar del manto litosférico. ¿Qué es eso del manto litosférico? Pues fácil, es la porción del manto que conforma la litosfera. ¿Ok?
Entonces, por favor, tengamos eso muy en cuenta. Tratemos de ver de manera integrada las dos capas. Ay, perdón, con esta caligrafía muy horrible. Entonces, el manto litosférico es la porción del manto que conforma la litosfera. Y ese manto litosférico o manto superior, aunado a la corteza, en sí mismo conforman la litosfera. ¿Vale? Entonces, esto voy a regresar a la misma gráfica que ya yo les había mostrado. La litosfera, pues, al igual que la corteza, es muy reciente en las dorsales. De hecho, ahí se genera, ahí es nueva, recién salidita del horno, y a la medida que yo me alejo de las dorsales, pues es más vieja. Y no solo más vieja, sino más gruesa y obviamente pues más fría, porque a medida que la litosfera se va alejando de la dorsal, se va engrosando y se va enfriando. Y lo que ya les había dicho, para que no se les olvide, recordemos que aquí en el extinto mar de Tetis, ahora el mar Mediterráneo, tenemos un remanente antiguo, un fósil de litosfera oceánica, que está desapareciendo entre África y Europa. Eventualmente eso sí va a cerrar como un zipper, como una cremallera, y ya no estará más. Afortunadamente eso va a pasar en muchos millones de años, así que nosotros y las generaciones futuras podremos seguir disfrutando pues, de ese fósil de litosfera oceánica. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos la litosfera continental. Esta litosfera continental es este lado izquierdo de acá. De igual manera que la litosfera oceánica, se compone del manto superior más la corteza continental, es decir, estos dos fragmentos. Y su espesor va desde los 120 kilómetros hasta los 200. Entonces, fíjense que aquí las diferencias entre litosfera oceánica y continental en términos del espesor ya no son tan bruscas como las que había en la corteza. ¿Por qué? Pues porque gran parte de la litosfera, bien sea oceánica o continental, la compone el manto. Entonces, las diferencias son de alrededor de 30, 40, hasta 70 kilómetros, que para espesores que van de 120 a 200, pues no está tan mal. Entonces, la litosfera continental va hasta los 200 kilómetros y la litosfera oceánica va va hasta los 120 kilómetros aproximadamente. De igual manera, también tenemos nuestro manto litosférico, que es la parte superior del manto que conforma la parte inferior de la litosfera continental. De igual manera, como vimos para la corteza, la litosfera continental es mucho más antigua que la litosfera oceánica y tenemos una muy buena correlación con las provincias geológicas que observamos. Aquí tenemos los cratones, que son las regiones más frías en este mapa de calor, donde tenemos edades que pueden llegar a superar fácilmente los 3.500 millones de años. Esta gráfica o este mapa de color, este GA significa giga años. Entonces, giga, recuerden, es por 10 a la 6. Entonces, esto es 3.5 por 10 a la 6. No, 10 a la 8, perdón. Uy, ya se me está viendo la física. Si giga es 10 a la 8. ¿Confirmas, Maricruz? Sí, creo que sí. Sí, ok, bueno, sí. Entonces, sí, porque son 1 y 2, 3.500 por 10 a la 6. Sí, confirmadísimo. Perdónenme ese lapsus que tuve ahí en las unidades. Entonces, giga años significa 10 a la 8. Entonces, 3.5 por 10 a la 8, es decir, 3.500 millones de años. Y sí, pues miren, aquí en Australia, donde sacamos este circón de Jacksonville, y aquí donde tenemos la roca Nice de Canadá, pues sí, de igual manera, ahí es donde se han datado los segmentos más antiguos de la litosfera, ¿vale? Entonces, tenemos litosfera oceánica, tenemos litosfera continental. La litosfera oceánica es mucho más joven que la litosfera continental, igual que la corteza. La litosfera continental es más gruesa que la litosfera oceánica, aunque no tanta la diferencia como observamos con la corteza, ¿vale? Y en la litosfera oceánica tenemos una característica muy interesante, y es que el espesor, la edad y la temperatura de la corteza, esas tres variables van de la mano. Si me hago más viejo, si yo soy litosfera oceánica y me envejezco, no solo me envejezco, sino que al mismo tiempo me voy engrosando y al mismo tiempo me voy haciendo más fría.
Respecto a esto, olvidé mencionarles algo muy interesante, que creo que es importante que ustedes lo sepan. Les pido me disculpen. No es que la litosfera oceánica envejezca para siempre. De hecho, en algunos libros hacen cosas muy raras. Yo he leído artículos que dicen el espesor es de 70 millones de años. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo así que un espesor de 70 millones de años? No entiendo, eso es una edad. Bueno, lo que intentan hacer en esos textos, o a lo que hacen referencia, es que la litosfera no se engrosa para siempre. O sea, no es que crezca y crezca y crezca para siempre. Aproximadamente a una edad de 70 millones de años alcanza su máximo espesor. Por encima de esa edad ya mantiene un grosor constante. Entonces, esta es pregunta de examen. ¿La litosfera oceánica se engrosará para siempre? La respuesta es no. Sí se engrosa a medida que me alejo de la dorsal, sin embargo, ese engrosamiento se va dando hasta los 70 millones de años. Para edades aproximadamente, ¿no? Para edades superiores a los 70 millones de años, el espesor se mantiene relativamente constante. ¿Ok? Eso es importante. Qué bueno que no lo dejé pasar. ¿Está claro para todas esto que acabo de decir? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a regresar. Cuando hablamos de litosfera mecánica, ¿a qué nos referimos? Es decir, cuando hablamos de la litosfera mecánica, nos referimos a este segmento de tierra donde es frío, rígido, frágil y deformable elásticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa frío? Pues frío en términos pues, de temperatura ambiente, ¿no? Rígido, que se fractura, que no se deforma, perdón, frágil, que se fractura relativamente fácil, y deformable elásticamente. ¿Qué significa deformable elásticamente? Esta deformación elástica lo que significa es que si yo deformo, recupera su forma original. Si la deformación fuera plástica, sería como este guante, bueno, exagerando, que si yo lo deformo, se queda como lo deformé. Las rocas no se deforman así, las rocas se deforman elásticamente, como resortitos. Si yo la deformo, regresa a su forma natural. Y de hecho, gracias a esa deformación elástica, esa fragilidad y esa rigidez, estas cuatro propiedades permiten que yo tenga lo que ustedes están viendo aquí, señoritas, que son los sismos o terremotos. Estas propiedades riológicas de la litosfera es la que permite que haya sismicidad, o al menos sismicidad de gran magnitud. La roca se fractura, genera ondas sísmicas y esas ondas sísmicas se propagan a través de la Tierra gracias a que la litosfera es deformable elásticamente. De hecho, gracias a la sismicidad y a la localización de esa sismicidad es que nosotros empezamos a percatarnos que habían ciertas placas litosféricas o placas tectónicas. Entonces, cuando hablamos de la litosfera mecánica, en esencia lo que estamos hablando es de las placas litosféricas o tectónicas, ¿ok? Entonces, cada vez que nos refiramos a las placas tectónicas, estamos hablando de la litosfera más que de la corteza. ¿Está claro? Por eso se llaman placas litosféricas. ¿Qué tanto es el espesor de esa litosfera mecánica? Pues es lo que hemos de estudiar en las siguientes diapositivas. Pero por lo pronto es importante que hablemos un poco de esta cuestión de la litosfera mecánica y de las placas tectónicas. Existen una serie de placas tectónicas que se pueden dividir en placas mayores y placas menores importantes. Obviamente, si nosotros queremos clasificar esa litosfera como oceánica y continental, casi que ninguna placa, por no decir que ninguna, es 100% oceánica y 100% continental. Generalmente, la litosfera mecánica tiene, o la litosfera visto desde una perspectiva mecánica, tiene partes en el océano y tiene partes en tierra firme. Entonces, aquí nosotros podemos ver qué porcentaje hay de cada una. Por ejemplo, esta placa, que es la placa Pacífico, ¿alguien me puede decir, vamos a hacer este pequeño concurso, dónde está esta placa Pacífico? Yo me voy a dejar guiar de ustedes. ¿Dónde está la placa del Pacífico? Las vamos a ubicar en este mapa. ¿Alguien sabe dónde está la placa del Pacífico? ¿O cuál es? ¿O me la puede señalar?
¿Nadie sabe dónde está la placa del Pacífico? Sería la amarilla, ¿no? Exacto, muy bien. Pacífico. Y esta placa, pues como podemos ver, es 100% litosfera oceánica y 0% continental. Es decir, la placa del Pacífico es una litosfera mecánica 100% oceánica. Por ejemplo, la placa de Norteamérica, ¿dónde está? ¿En qué color está? La café. Exacto, muy bien. La cafecita. Vamos a colocarle NA. Sigamos. La placa de Sudamérica, ¿dónde está? Esas son las fáciles. ¿Cuáles? La morada. Exacto, muy bien. Bueno, vamos a ponerle un poquito más. Entonces veamos, ¿no? Tanto la placa de Norteamérica como la de Sudamérica están divididas, ¿no? En Norteamérica, por ejemplo, el 30% es océano y el 70% es litosfera continental. En el caso de la placa de Sudamérica es un poco más dividido. 50% es litosfera oceánica y 50% es litosfera continental. ¿Listo? Entonces, sigamos. La placa de Eurasia, ¿cuál es? ¿Qué color tiene? La verde. Exacto, muy bien. Eurasia, EA le vamos a poner. Es una placa que muy mayoritariamente es oceánica y una sola parte es continental, un 30%. La placa antártica, ¿en qué color está? ¿Qué color tiene la placa antártica? Azul fuerte. Exacto, el azul fuerte. Bueno, yo ni lo distingo, pero bueno, supongo Antártica le vamos a poner. ¿Ok? La placa africana, bueno, pues esa sí la hago yo, pues que ya me la sé. Y la placa indo-australiana, ¿cuál sería? ¿Qué color tiene? Naranja. Exacto, la naranja, ¿no? In-aus. Vamos a ponerle así. Ahora, esas son las mayores, ¿no? Pues que son como las más sencillas de averiguar, porque pues están referenciadas geográficamente muy bien. Y pues vemos las distintas proporciones que hay océano-continente. Vamos ahora a algunas que son más chicas, que quizás no son tan evidentes, pero pues son también de cierta relevancia. Y de hecho casi todas es fácil de identificar porque la mayoría de estas placas menores son 100% litosfera oceánica, es decir, no tienen parte en tierra firme. Por ejemplo, la placa de Nazca, ¿cuál es? ¿Quién sabe cuál es la placa de Nazca? Creo que el azul clarito. Esta, pero entonces aquí, ahí les voy a hacer trampita, porque aquí hay que, está azul clarito, muy bien. Ah, perdón, me salté con la siguiente. Ya tenemos. La placa de cocos, ¿cuál es? Ahí les ayudé porque ahí había que partirla. ¿Cuál es la placa de cocos? La de arriba. ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mis colegas? ¿La de arriba o la de abajo? Arriba. La de abajo. Muy bien. Ay, perdón. Aquí está. Bien. Esta es nuestra placa de cocos. Bien. ¿Cuál es la placa de Juan de Fuca? ¿Quién sabe dónde está la placa de Juan de Fuca? Es la separación que está ahí, es que está del mismo azul, pero Sí, pero me puedes decir más o menos por dónde está. entre la del Pacífico y la norteamericana. Exacto. Pero entonces esta, No, la arriba. esta, eso, muy bien. Juan de Fuca. Listo. La placa de Escocia, ¿dónde se encuentra esa? ¿Alguien sabe? Escocia, que no tiene nada que ver con Escocia, no se dejen confundir. ¿Dónde está esa placa? La que está abajo de la morada. Exacto. Muy bien. Escocia. Vamos a ponerle así. Muy bien. La placa filipina, ¿dónde está?
Es la roja al lado de la del Pacífico. Exacto, muy bien. Filipina. ¿Y dónde está la placa del Caribe? ¿Dónde está el Al ladito de la de Coco. Exacto, muy bien. Muy bien. Y la última, la placa arábica, ¿dónde está? Creo que la amarilla, ¿no? Exacto. Bueno, aquí me faltó una placa muy importante, que es la placa de la India, pero bueno. Y de hecho aquí están los Himalayas. Pero sí, entonces más o menos, a grosso modo, esas son las placas mayores y menores. ¿Cómo las aprendimos a identificar? No es que uno vaya allá y uno vea, ah, aquí hay una placa y aquí hay otra. Luego hay ciertas atracciones turísticas, por ejemplo, uno cuando va a Islandia, según uno le dicen que uno puede bucear y que a mano derecha está la placa de Eurasia y a mano izquierda está la placa de Norteamérica. Y bueno, más o menos sí es así la cosa, pero pues también, o sea, no es que sea un límite, los límites de placa no es que sea una sola línea como las fronteras de los países, ¿no? A veces puede ser un poco difuso. Entonces, a veces es más como interés turístico que realidad física, que uno pueda ir saltando de una placa a otra. De hecho, también aquí uno le pasa aquí, de hecho, uno aquí también cuando va a Chiapas, uno puede ver, o entre comillas, los geólogos ven, ellos dicen que ven, yo soy pésimo geólogo, lo he de reconocer, ellos ven, ¿no? Ese cambio que hay en las formaciones cuando uno va de la placa de Norteamérica a la placa de Caribe. Eso es lo que ellos dicen. Pero bueno, estas son más o menos las placas tectónicas que hay y que gracias a la sismicidad nosotros las hemos aprendido a reconocer. Es decir, estos límites que nosotros vemos eh, son los límites que están asociados a las placas tectónicas. Y lo sabemos porque justo en los límites de placas es donde ocurren los terremotos. Después vamos a entrar en cierto detalle sobre esa sismicidad. Por ahora, yo quiero que nosotros veamos cómo los sismos nos ayudan a determinar las características de esa litosfera mecánica. Cuando nosotros tenemos sismos, entendemos que si un sismo ocurre es precisamente porque estamos en una región de la Tierra donde la roca es frágil y se fractura a profundidad, ¿no? Porque recordemos que los sismos no ocurren en superficie. Los sismos ocurren, bueno, algunos ocurren cerca de la superficie, pero la mayoría ocurren adentro, o sea, al interior de la litosfera, debajo de nuestros pies. Y entonces, si nosotros hacemos o intentamos ver los grandes sismos y la mayoría de los grandes sismos, ¿a qué profundidad ocurren? Pues nos damos cuenta que la mayoría de estos sismos ocurren a una profundidad aproximadamente de 100 kilómetros, hasta 100 kilómetros. Es decir, tenemos sismos mucho más profundos y ocurren, pero los mecanismos de esos sismos los estudiaremos después. Pero en general, la mayoría de los sismos que se registran, la mayoría de los sismos que se registran en la Tierra están contenidos en esta capa de 100 kilómetros, que de hecho nos ayuda a delimitar la litosfera mecánica. Litosfera mecánica. ¿Por qué los sismos o los sismos someros nos ayudan a delimitar esa litosfera mecánica? Bueno, entre comillas someros, hasta 100 kilómetros. Porque justamente esos sismos nos indican que a esas profundidades aún la litosfera es susceptible de fracturarse. Entonces, ahí vamos a tener una primera característica. Entonces, anotan en su cuadernito porque eso va en el examen, que se llama el espesor elástico efectivo o rigidez flexural. Si yo les pregunto, ¿cuál es el espesor de la litosfera? Entonces, ustedes me han de responder, ¿cuál, profe? ¿El espesor elástico efectivo? Ah, yo diré, sí han estudiado. ¿Qué significa ese espesor elástico efectivo? Pues precisamente marca la transición o marca la base de la litosfera mecánica. Es decir, ese espesor elástico efectivo o rigidez flexural me marca ese espesor de la litosfera que aún todavía, en términos generales, yo lo puedo considerar frágil, rígido y con deformación elástica, ¿sí? Como estos materiales que yo veo acá. Si las condiciones de presión y temperatura a esa profundidad aún le permiten a la roca conservar esas propiedades de rígido, de fracturable y de elasticidad
y de elasticidad, entonces yo puedo decir que aún estoy en la litosfera mecánica. En el momento en que la litosfera pierde esas capacidades, es decir, cuando su deformación es plástica, cuando ya se vuelve más dúctil o plástico, como acabo de decirlo, entonces diremos que ya no estamos en la litosfera. Es decir, desde el punto de vista mecánico, ahí se termina la litosfera. Aguas, desde el punto de vista mecánico. Por eso es que se tiende a decir que la litosfera es la capa exterior fría, rígida y frágil de la Tierra. Desde el punto de vista mecánico, eso pudiera ser una definición aceptable. Sin embargo, recordemos que existen otros tipos de definiciones de litosfera y hemos de ver. Entonces, ¿cómo sabemos ese espesor elástico de la litosfera? Pues en principio gracias a la sismicidad somera, ¿vale? Entonces, ahora tenemos un primer espesor que está alrededor de los 100 kilómetros, quizás un poco menos, que es el espesor elástico efectivo. Esa palabra la tienen que tener guardadita en su mente, ¿ok? ¿Está claro para todas esta cuestión del espesor elástico efectivo de la litosfera? Sí, Entonces, Bueno, si yo les... a mí no me quedó muy claro. Ok. Ok, listo. Entonces lo volvemos a retomar. Estamos hablando de la litosfera mecánica, del espesor mecánico de esa litosfera. Es decir, así como la corteza tiene un grosor, la litosfera mecánica también tiene un grosor. ¿Qué significa desde el punto de vista físico? Porque recordemos que estamos estudiando la física. Desde el punto de vista físico, ¿qué significa ese espesor elástico? Que se denota como TE, porque es Elastic Thickness. De nuestros hermanos angloparlantes nos heredaron esa variable. TE, siempre que ustedes vean TE como espesor elástico, es porque es Elastic Thickness. Entonces, ¿qué significa ese espesor elástico? Significa que en ese espesor la roca va a tener un comportamiento frágil, elástico y rígido, ¿sí? Es decir, esa primera capa de la litosfera mecánica es cuando la roca aún yo la puedo considerar frágil, elástica y rígida, y por lo tanto es propensa a generar mucha sismicidad, alguna de ellas de gran magnitud. Por debajo de ese espesor elástico de la litosfera, es decir, más abajo, ya la temperatura y la presión es tal que ya la roca tiene un comportamiento plástico, como si fuera una plastilina, y ya se le dificulta tener deformaciones propias para la generación y propagación, o más bien para la generación de sismos. Entonces, mientras la roca sea como frágil, elástica, rígida, y no se deforme plásticamente ni sea dúctil, entonces estaremos en esa capa que llamamos el espesor elástico efectivo. ¿Qué tan gruesa es esa capa? Pues depende de que a qué profundidad la roca empieza a perder esas propiedades. ¿Está claro? ¿Ya un poco más claro, María? Sí, ya. Ok. Gracias. No, gracias a ti por volver a preguntar. Bien. Ay, el mouse se me ha perdido. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. Ups. A ver, ¿qué pasó? A ver, permítame un segundo que aquí algo le pasó a mí. Ok, perfecto. Entonces, este es importante que lo veamos también desde el punto de vista de las montañas, por ejemplo. Aquí nosotros podemos ver que la corteza, y eso lo veremos más adelante en el curso, la corteza se puede plegar. Entonces, ese plegamiento de la corteza puede hacer que la litosfera desde el punto de vista mecánico sea más gruesa, sobre todo en la presencia de orógenos. Las montañas tienen raíces, como las plantas. Después, más adelante en el curso, analizaremos esas raíces. Pero por ahora, enfoquémonos en el espesor elástico de la corteza. Entonces, quiero que observemos estas gráficas, por favor, y le prestemos mucha atención. ¿Por qué están haciendo esto? Aquí está. Quiero que se fijen en qué consisten cada una de esas gráficas, para que las podamos interpretar. Estas gráficas son unas isocurvas de las temperaturas a las cuales se empieza a fundir la roca para distintos sitios geológicos. Por ejemplo, montes marinos, para trincheras,
Mid-Oceanic Ridge y zonas de fractura. Por ejemplo, este caso de la izquierda es para la litosfera oceánica y este caso de la derecha es para la litosfera continental. ¿Cómo se hace esta gráfica? En el eje X tenemos la edad de la roca. En el eje Y tenemos la profundidad de la roca. ¿Vale? Y estos números de acá son temperaturas. ¿Ok? Son isotemperaturas que yo voy a empezar a observar. ¿Vale? Entonces, a esta curva significa que toda esta roca de aquí va a estar a esta edad y a esta profundidad a la misma temperatura, 100. Entonces, por ejemplo, una roca que, por ejemplo, tengo una edad de 180 millones de años, a una profundidad de 5 kilómetros, probablemente esté a una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Ok? Y entonces cada uno de estos circulitos son distintas medidas que se han hecho en experimentos de laboratorio con muestras reales que nos permite construir esta gráfica. Entonces, ¿qué es lo importante de ver acá? Que el espesor elástico efectivo de la litosfera oceánica va hasta 50 kilómetros aproximadamente. Aquí lo podemos ver, más o menos hasta 50 kilómetros, ¿vale? Y pues alcanza ese espesor pues en distintas edades. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para litosferas muy antiguas, miren cómo la curva se va aplanando. Miren que ya a partir de 160, 180 y 200 millones de años, ya la litosfera no se hace más gruesa. Ya no se engrosa más. Es el máximo espesor que alcanza en el caso de la litosfera oceánica. Y en cambio, lo vemos aquí que en la litosfera continental este aplanamiento es mucho mayor. Miren que esta curva llega hasta los 200 millones de años y ya no se engrosa más. Es decir, por encima de los 200 millones de años, hasta los 2.400 millones de años, ya no vamos a tener una litosfera más gruesa. Es decir, lo mismo que les estaba diciendo anteriormente, la litosfera no es que se engruese para siempre, tanto oceánica como continental. Llega un punto límite donde ya se deja de engrosar, alcanza su máximo espesor, ¿vale? Ese espesor máximo del espesor efectivo es aproximadamente hasta los 50 kilómetros en la litosfera oceánica, en tanto que en la litosfera continental va hasta los 120 kilómetros aproximadamente, que es a esta profundidad. Entonces, fíjense que en el caso de la litosfera continental tenemos dos espesores, eso lo vamos a ver más tarde. Esta base, que la llamaremos la base de la corteza mecánica, que es el espesor mecánico de la litosfera, y esta parte de acá, que es la base mecánica del manto. Entonces, aquí tenemos otro espesor de la litosfera que lo vamos a ver más adelante. Por ahora, para mí, lo importante es, aparte de que esta presentación por fin funcione, que no sé por qué está dejando de funcionar, ya, es que veamos tres profundidades, tres espesores. Un espesor alrededor de los 50 kilómetros de profundidad, donde esta curva se empieza a aplanar, es decir, ya no se va a engrosar más mi litosfera oceánica. No importa que sea más vieja, no importa que yo me vaya a mayor profundidad, ese espesor no va a aumentar. La curva empieza así y se empieza como a aplanar. Esto no se ve tan claro en la litosfera oceánica porque la litosfera oceánica no envejece tanto como la continental, porque se vuelve a reciclar otra vez en una zona de subducción. En tanto que para el caso de la litosfera continental, esta curva sí se ve perfectamente aplanada. Entonces, aquí podemos ver claramente, que el espesor que yo puedo observar máximo, por ejemplo, a una edad de los 2.200 o 2.400 millones de años, en estas dos bases son 300 y 600 kilómetros, aproximadamente. A 300 y 600 grados tengo una profundidad de 120 kilómetros. Entonces, para no hacer más largo el cuento, lo que les quería yo mostrar en estas gráficas es que hay experimentos de laboratorio y muestras que se han tomado en campo, pues que nos permite más o menos y modelos inferir la profundidad a la cual
o el máximo espesor de mi litosfera mecánica. ¿Qué determina el máximo espesor de la litosfera mecánica? Pues el espesor elástico, este espesor. Es decir, a qué espesor mi litosfera empieza a dejar de tener esas propiedades elásticas y se vuelve más plástica y se vuelve más dúctil. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver estas dos curvas, tanto para la litosfera continental como para la oceánica. Esta es la oceánica y esta es la continental. ¿Está claro para todos, más o menos para todas, perdón? Aproximadamente ese valor. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces voy a continuar y espero que más adelante se pueda aclarar un poco. Entonces, sería válido... Ay, permítanme, yo voy a salirme de aquí de la presentación porque algo está fallando. No sé qué es lo que pasa. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Es que el teclado no está funcionando. Perdón. Voy a conectar mi teclado que se descargó. Listo. Ahora sí. Ya funcionó. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuál es el espesor de la litosfera? ¿Cuánto es el espesor de la litosfera? Entonces diríamos hasta 120 kilómetros en la litosfera oceánica y aproximadamente 200 kilómetros en la continental, que eso era lo que yo les había dicho al principio de la clase. Pero también les dije que hasta 50 kilómetros en la litosfera oceánica y hasta 100 en la litosfera continental. Entonces ustedes estarán molestas conmigo y con razón porque dirán, bueno, pero este profe se contradice. Primero nos dijo hace 20 minutos que el espesor era de 120 kilómetros en el oceánico y 200 en el continental. Y ahora nos dice que es de 50 kilómetros en el oceánico y 100 kilómetros en el continental. Entonces, ¿a cuál espesor le hacemos caso? Bueno, pues la pregunta es, depende. Este espesor que yo les di al principio, aunque no lo mencioné, cuando les estaba mostrando las capas, se refería al espesor térmico de la litosfera. Entonces tenemos dos espesores. Este espesor es el espesor térmico. Y este espesor que tenemos aquí es el espesor elástico. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunte o cuando ustedes se pregunten cuál es el espesor de la litosfera, es bueno preguntarse, bueno, la litosfera se termina en un lugar, si lo analizamos desde el punto de vista de la temperatura, o si hablamos del espesor térmico, y termina en otro lugar, si hablamos del espesor elástico. ¿Cuál es la diferencia entre el espesor térmico y el elástico? Que en el espesor elástico es el límite donde se pierde, ¿qué se pierde? Se pierde fragilidad y damos paso a propiedades más dúctiles. En tanto que el espesor térmico es el límite donde empiezo yo a tener el fundido, o el que yo llamo el líquidus, o el líquidus. Líquidus y solidus, evidentemente. Solidus. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos del espesor térmico, estamos hablando de ese espesor a partir del cual mi litosfera se empieza a fundir, a fundir, a fundir, hasta ser en su mayoría líquidos. En tanto que ese espesor elástico se refiere al espesor a partir del cual, o el espesor en el cual yo tengo fragilidad y empiezo a pasar a ductilidad. Mientras yo sea frágil, sea elásticamente deformable, estaré en un espesor elástico. Mientras no esté fundida mi roca, entonces estaré dentro del espesor térmico de la litosfera. Repito, por si yo no estoy siendo claro. Mientras mi roca no esté fundida, estaré dentro del espesor térmico. Y mientras mi roca no pierda sus propiedades de fragilidad y de elasticidad, estaré dentro de la litosfera mecánica, ¿vale?
En algún momento mi roca va a dejar de ser frágil para volverse dúctil. Eso significa que estoy por debajo del espesor elástico de la litosfera, es decir, estoy fuera de la litosfera mecánica. Y en algún otro momento mi litosfera va a empezar a dejar de ser sólida y va a convertirse en líquida gradualmente, y en ese momento entonces yo estaré abandonando el espesor térmico de la litosfera, es decir, estaré abandonando la litosfera térmica. Pero es la misma litosfera, solamente que la estoy analizando desde dos propiedades diferentes. En el caso de la mecánica, estoy analizando la propiedad de la roca de ser frágil y de formarse elásticamente, en tanto que en el espesor térmico estoy analizando su estado de agregación, que sea aún sólida la roca en su mayoría. ¿Está clara esa diferencia entre el espesor térmico y el espesor elástico o mecánico o la litosfera mecánica? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Y las demás? ¿O solo Verónica todo bien? ¿Las demás? ¿Todo vamos bien? Sí, profesor. Ok, bueno, yo espero que sí. Entonces, aquí la idea es que ustedes aprendan a interpretar gráficos porque son las cosas que se van a encontrar a lo largo de todos sus artículos científicos que vayan a estudiar. Esto que nosotros vemos aquí son curvas de nivel. ¿Alguien sabe qué es una curva de nivel o alguna vez ha estudiado su curva de nivel o ha estudiado una curva de nivel? Permítanme un momento, voy por más agua y piensen en la respuesta. En un minuto regreso. Listo, ya volví. Entonces, ¿qué es una curva de nivel? O alguien, por ejemplo, en topografía utilizamos mucho las curvas de nivel. ¿Quién me puede decir qué es una curva de nivel? Son como para ver las variaciones de temperatura o presión o algo así, ¿no? Bueno, sí, dependiendo de la variable que tú quieras ver, es correcto. Entonces, Ay, perdón. sí, sí, adelante, Maricruz. Son como poner constante algo, que creo que en este caso es la temperatura, por eso dice isoterma, y ver como el relieve a esa, o sea, cómo se ve como una superficie, como si le hiciéramos un corte y eso sería una curva de nivel y ese corte sería como la constante que trato de decir. Exacto, por ahí va la cosa. Muy bien, Maricruz. Entonces, estas manchas que ustedes ven aquí, por ejemplo, esta mancha que dice 40, toda esta zona, ay, perdónenme. Ay, perdón. Voy a cambiar el color. A ver, pen color, green. Por ejemplo, en este verde de acá, esta región aquí que estoy bordeando en verde, que se va por acá, miren, aquí está 40. Toda esta región de acá, el espesor térmico de la litosfera es de 40 kilómetros. Toda esta zona de acá. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en Canadá, por esta manchita de aquí, el espesor elástico, perdón, el espesor térmico de la litosfera es de 160. Por aquí en Rusia ya se pasa, ¿no? Es alrededor de 200 kilómetros el espesor térmico de la litosfera. Y por aquí en las dorsales, pues miren, aquí en esta dorsal pues es de 0. Aquí en Islandia pues es 0. Y por aquí tenemos 40. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a tener menores espesores térmicos de la litosfera? ¿En qué tipo de regiones vamos a tener una litosfera térmica más delgada y en qué regiones vamos a tener una litosfera térmica más gruesa? ¿Qué creen ustedes según esas curvas de nivel?
¿Dónde ven ustedes que las curvas, dónde ven ustedes que la litosfera es delgada? O por ejemplo aquí en cero, casi que no hay. O aquí cerca, ¿qué país hay ahí por Islandia? ¿Qué hay ahí? ¿Y qué, por ejemplo, hay acá? ¿Y qué hay acá? Si lo vemos desde el punto de vista de las provincias geológicas, ¿dónde la litosfera térmica es más gruesa? En las montañas, También en las montañas. ¿Dónde más aparte de las montañas? Eso tiene un nombre, esas cosas que son muy antiguas. ¿Cómo se llaman? ¿Cratones? Exacto. En los cratones tenemos la litosfera térmica más antigua. Bueno, y más gruesa. Entonces, ¿qué significa el espesor térmico de la litosfera? ¿Qué significa? Pues el espesor térmico de la litosfera simplemente, bueno, simple entre comillas, es el espesor de la litosfera o es la profundidad a la cual, ay, caramba, es la profundidad a la cual la litosfera alcanza la temperatura de 1280 grados centígrados, ¿vale? ¿A qué profundidad la litosfera alcanza 1280 grados centígrados? A esa profundidad tenemos el espesor térmico de la litosfera. Por eso es que Maricruz decía que esto era una isoterma. Esta isoterma significa significa igual y terma significa temperatura. Es decir, todas estas zonas son de igual temperatura, ¿vale? Entonces, a estas profundidades, por ejemplo, aquí a una profundidad de 40 kilómetros, la temperatura es de 1280. Aquí, a una profundidad de 200 kilómetros, la temperatura es de 1280 grados Celsius. Aquí, a una profundidad de 40 kilómetros, la temperatura es 1280 kilómetros. Y acá, en la superficie, a una profundidad de 0 kilómetros, y aquí cerca de Islandia, a una profundidad de 0 kilómetros, tenemos pues una temperatura de 1280 grados Celsius. Es decir, estas profundidades que ustedes están viendo aquí, señoritas, son las profundidades a las cuales más bien la Tierra tiene una temperatura de 1280 grados centígrados. Es decir, toda esta imagen que ustedes están viendo, todo este mapa, es una isoterma y nos está mostrando a qué profundidad yo tengo esa temperatura que estoy buscando. ¿Por qué quiero buscar esa temperatura? ¿Por qué 1280 grados Celsius? Porque es una isoterma de 1280 grados Celsius. ¿Por qué no una isoterma de 1500? ¿Por qué no una isoterma de 1300, de 1000, de 800? ¿Por qué 1280 grados Celsius? ¿Quién me dice por qué estoy buscando específicamente esa isoterma? ¿Por qué no una temperatura más alta o una temperatura más baja? ¿Por qué me interesa saber a qué profundidad yo tengo esa temperatura? Porque es cuando la mayoría de la roca se ha fundido. ¿Qué tipo de rocas? Ahí lo dice Maricruz, lo tienes de una oreja. ¿Qué tipo de rocas? Ultramáficas. Ultramáficas. ¿Y qué minerales son los más abundantes en las rocas ultramáficas según lo que vimos? Los minerales de alta o de baja temperatura. Nos podemos regresar, no pasa nada. Y lo vemos. Aquí lo vi en el resumen. Recordemos eran aquí. de alta. Exacto, de alta temperatura. Muy bien, María. Entonces, lo recordamos. Las rocas ultramáficas o básicas son ricas en minerales de alta temperatura. Es decir, regresemos a esto. Si a esta temperatura yo fundo minerales de alta temperatura, ¿qué significa que le ha pasado ya previamente a los otros minerales? Si a esa temperatura puedo fundir un mineral de alta temperatura, ¿qué puedo decir de la roca? Que en su mayoría está ¿qué? ¿Sólida o líquida? Líquida. Líquida, exacto. Si a esa temperatura yo puedo fundir un mineral de alta temperatura, significa que ya tuve que haber fundido la totalidad de la roca. Por eso es que hablo de la temperatura del solidus, ¿ok? Entonces, me interesa esa temperatura porque a partir de esa temperatura yo ya estoy casi que garantizando, entre comillas, que mi roca se tiene que empezar a fundir.
porque esa es la temperatura a la cual tengo la temperatura de fusión de mi roca ultramáfica. Entonces, el espesor térmico de la litosfera significa aquella profundidad a la cual mi roca va a empezar a fundirse. Por eso es que yo estoy interesado en esta temperatura. ¿Ok? Ese es el espesor que tiene la litosfera desde la perspectiva térmica. Cuando yo les pregunte a ustedes, vamos a determinar el espesor térmico de la litosfera, entonces lo que les estoy preguntando es, vamos a buscar a qué profundidad la litosfera alcanza esa temperatura. Ya no me estoy fijando, entre comillas, ya no me estoy fijando en las propiedades mecánicas, que si es rígida, que si es dúctil, que si es fría, que si es frágil, que si es elástica, no. Aquí lo único que yo me estoy fijando es a qué temperatura mi roca se está fundiendo. Y entonces, por eso me interesa esta temperatura. Entonces, otra manera, ¿qué es el espesor térmico de la litosfera? La isotermia de 1280 grados. Ah, ¿por qué esa isotermia de 1280 grados? Porque justo esa temperatura es que mi roca empieza a tener intersticios líquidos o se empieza a fundir. Claro, las rocas ultramáficas. ¿Por qué las rocas ultramáficas? Porque esas son las que son ricas en minerales de alta temperatura. Es decir, ahí estoy, si una roca ultramáfica tú la puedes fundir ahí, todo lo puedes fundir, porque ya significa que los minerales de baja temperatura se fueron hace mucho. ¿Está claro para todas esa definición de litosfera térmica? Sí, profesor. Sí, ok. Bien. Sin embargo, hay muchas otras cosas que nosotros aún todavía podemos ver. ¿Qué cosas divertidas yo puedo definir en la litosfera térmica? Puedo definir un gradiente térmico, puedo definir conducción térmica y flujo de calor. Estas palabritas a veces pueden ser un poco confusas, pero vamos a ir desglosándolas poco a poco. Un gradiente térmico es simplemente la dirección en la cual yo tengo el aumento de temperatura. Por ejemplo, en la Tierra, el gradiente térmico es vertical, porque a mayor profundidad, mayor temperatura. En ciertas regiones, muy localmente, podemos tener otros gradientes de temperatura, pero en términos generales, en la mayor profundidad, pues mayor temperatura. O si no, pregúntenle a los mineros. Yo no bajo una mina 100 metros, menos 20, 30 metros y ya empieza a sudar. Porque sí, el gradiente de temperatura de la Tierra es vertical. Entre más abajo me vaya, más temperatura tengo. También es importante la capacidad de las rocas tienen de conducir el calor. Las rocas pueden ser aislantes térmicos, como el unicel, como el termito que nosotros tenemos, o pueden ser muy buenos conductores de calor. Y eso pues va obviamente a limitar la temperatura, el gradiente y la conductividad térmica me determinan el flujo de calor, es decir, qué tan rápido el calor se pasa de un lugar a otro. Esta gráfica que ustedes ven aquí precisamente trata de estudiar eso en distintas provincias geológicas. Entonces, vamos a primero analizar esta gráfica por partes. Tenemos A, B, C, D. La curva A fue tomada para una dorsal oceánica. La curva B fue tomada para una cuenca oceánica, es decir, lejos de la dorsal. Estas A y B serían entonces litosfera oceánica. Y C es una plataforma continental y D es un cratón. Entonces aquí estamos hablando de continente. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos? Esas curvas son para una dorsal, una cuenca oceánica, una plataforma continental y un cratón. ¿Qué es lo que estoy viendo en esas curvas? ¿Qué es lo que me interesa a mí ver? A mí lo que me interesa ver es, a medida que yo aumento la profundidad, cómo aumenta la temperatura. ¿Por qué me interesa saber eso? Precisamente para calcular el gradiente de temperatura. ¿Y a mí por qué me interesa calcular el gradiente de temperatura? Sencillo, porque yo quiero saber, si yo bajo tantos kilómetros, ¿cuánto aumento mi temperatura? Las unidades del gradiente de temperatura son grados centígrados sobre kilómetro. Y el objeto de ese gradiente es, si yo me voy hacia abajo tantos metros o tantos kilómetros, bueno, si pudiera, ¿cuánto aumenta mi temperatura?
Entonces, veamos estas 4 curvas. Supongamos, aquí ustedes son 4, ¿no? Entonces, supongamos que esto es un elevador. Supongamos que en el elevador A está Verónica, en el B está María, en el C está Monse y en el D está Maricruz. Entonces, por ejemplo, en el caso de Verónica, si ella bajara en este elevador hasta una profundidad de 10 kilómetros, pongámosle aquí, y si ustedes bajaran hasta una profundidad de 10 kilómetros, ¿quién tendría mayor temperatura? O más bien, a una profundidad de 10 kilómetros, ¿quién tendría más temperatura? ¿A, B, C o D? Según esa curva. A. A, exacto. Observen cómo en A aumenta la temperatura dramáticamente. O sea, casi que yo estoy unos metros más abajo y en los primeros 10 kilómetros, quizás menos, yo ya alcanzo estos 1200. Recordemos que este 1200 es la temperatura clave del espesor elástico, el espesor térmico de la litosfera. Entonces, para Verónica va a ser muy fácil alcanzar esta temperatura. No tiene que bajar mucho, porque ella está aquí en esta curvita y apenas baja unos cuantos kilómetros, ya está a 1200. Y eso es real. Si yo estoy en una dorsal oceánica, yo no me tengo que ir hasta el fondo. De hecho, el magma me está saliendo ahí en mi cara si yo me voy a una dorsal. Por eso es que el gradiente de temperatura en una dorsal oceánica es rapidísimo. Porque en una dorsal yo estoy viendo el manto ahí casi. O sea, si yo quiero ver magma fundiéndose en una dorsal, nomás me tengo que asomar ahí al fondo del océano y ya tengo la dorsal en la cara. O sea, ya tengo el magma. Entonces, tiene sentido que el gradiente de temperatura, es decir, el aumento de temperatura con profundidad en una dorsal oceánica sea muy rápido. La razón, pues la razón es muy sencilla, porque tengo el magma en la cara. Entonces, no tengo que irme a profundidad para alcanzar esas profundidades. No tengo que irme a esa profundidad para alcanzar estas temperaturas de 1200. De ahí que en una dorsal oceánica, pues el espesor térmico de la litosfera sea muy delgado, inclusive en algunos casos sea de 0, porque yo no necesito irme muy profundo para alcanzar los 1200. De hecho, tengo el magma ahí en mi cara. El fundido está ahí encimita. No me tengo que ir hasta las profundidades de la Tierra para ver el magma. En Islandia te asomas y ya tienes el magma ahí. Entonces, pues tiene sentido que en una dorsal oceánica el gradiente de temperatura sea alto. O, dicho en otras palabras, en una dorsal oceánica es muy sencillo alcanzar esta temperatura de 1200. No me tengo que ir a mucha profundidad porque lo tengo ahí en la superficie. ¿Está claro esa explicación para todas? Para mí es clave que lo comprendan. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ahora, bueno, si vamos para el caso de María, María digamos que no está en una dorsal, está un poquito lejos. Para que María alcance esos 1200, ella se tiene que ir a más profundidad, casi a los 80 kilómetros. Vean esta curva. Pues, ¿por qué? Porque María, pues está un poquito lejos. María está un poquito lejos de la dorsal, entonces ella está más o menos por acá, está un poquito lejos de la dorsal. Entonces, ahí, si yo quiero alcanzar esta temperatura de 1200 grados Celsius, que es el solidus, o es cuando se empieza a fundir mi litosfera, pues tengo que ir más profundo, ¿sí? Ahora, si ya nos vamos al continente, pues ahí sí ya está más cañón, como se diría coloquialmente. Si yo estoy parado en una plataforma continental o en un cratón, como en Rusia, pues yo no voy a encontrar el magma ahí en la superficie. Yo tengo que perforar muchísimo, muchísimo. De hecho, tendría que irme casi hasta los 170 kilómetros, o en el caso de Monse sería 170, que Monse era C, y D, en el caso de Maricruz, ella tendría que irse casi hasta los 200 para alcanzar esa temperatura. Y tiene todo el sentido, porque si yo estoy en un cratón, pues hombre, yo no voy a tener el magma al alcance de mi mano. Si yo me quiero ir hasta donde está el fundido, tengo que hacer un super hoyo en la tierra de casi 200 kilómetros para poderlo alcanzar. Entonces, los gradientes de temperatura en la litosfera continental son bajos, porque los incrementos de temperatura no son tan bruscos como en la litosfera oceánica. ¿Está claro eso para todas? Para mí es clave que lo comprendan. ¿Está claro?
Sí. Sí. Ok. Ahora, esto no lo vamos a ver por ahora, después. Simplemente les diré que la inyección de agua hace que se bajen los puntos de fusión y eso tiene mucho que ver con la generación de volcanes en zona de subducción, pero eso hagan de cuenta que no existe, tápense los ojitos, lo vamos a ver después. Por ahora me interesa que se queden con esta gráfica. Y este manto adiabático, no se preocupen, eso lo vamos a ver después, no se dejen asustar, quedémonos con estas 4 gráficas. Entonces, ¿dónde hay mayor gradiente geotérmico? ¿En la litosfera oceánica o en la continental? Eso lo diríamos así como los físicos bien fresas. ¿Dónde hay mayor gradiente geotérmico? Pero lo voy a poner en otras palabras mientras se acostumbran a este lenguaje. ¿Dónde aumenta más rápido la temperatura en profundidad? ¿En la litosfera oceánica o en la continental? En la oceánica. Exacto. Por lo tanto, el gradiente de temperatura en la litosfera oceánica es mucho mayor. Y si mi gradiente de temperatura es mucho mayor, pues mi flujo de calor también lo es. De tal suerte que aquí, como dice en este texto que me dio pereza traducir, alrededor del 70% del calor que pierde la Tierra se da en las placas oceánicas o en la litosfera oceánica. En tanto que una pequeña parte, alrededor de un 30%, se pierde en la litosfera continental. Y lo vemos aquí claramente ¿por qué? Porque en la litosfera oceánica, en corto, yo tengo temperaturas de 1200, donde está el espesor, el térmico de la litosfera. ¿Vale? Entonces, aquí se ve claramente, aquí es otra forma de ver por qué en las litosferas oceánicas tiene un espesor térmico más corto, porque a la profundidad a la cual yo alcanzo los 1200 es mucho menor. ¿Vale? Entonces, la moraleja de todo esto es que la mayoría del calor se pierde, o la pérdida de calor que sufre la Tierra, se da principalmente en las placas oceánicas o en la litosfera oceánica. ¿Está claro eso para todas o hay alguna pregunta? No, todo bien. ¿No? Vale. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues ya. Bonita hora que me dio por mostrar eso en rojo. Pues ya que. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y eso de dónde usted se lo saca? Bueno, yo lo saco de los libros, pero los que lo sacan de los libros, ¿de dónde lo sacan? Pues realmente cada crucecita que ustedes ven acá es un experimento. Ellos, en realidad, lo que se hace es perforar y medir el aumento de temperatura en profundidad. La medición de los gradientes de temperatura son de los experimentos más antiguos, si así se quisiera, que se han hecho en la época contemporánea de las ciencias de la Tierra. Entonces, cada crucecita que ustedes ven acá es una medida del flujo de calor. Pues obviamente, pues vemos que en Europa o en ciertos países desarrollados, pues, o más bien industrializados, sería la palabra que más me gusta usar, pues hay mayores medidas, se tiene más restringido. En algunos casos en los océanos los buques pues tienen la capacidad de hacer esas medidas, ¿vale? Entonces cada crucecita de estas es una medida de flujo de calor. Aquí les dejo el artículo si a alguien le interesa verlo más a detalle. Entonces, a partir de esas medidas de flujo de calor, ellos pueden determinar la temperatura a ciertas profundidades. Entonces, esta es una curva que es, esta es una gráfica que es al revés de esta. Esta gráfica nos muestra a qué profundidad yo tengo 1280 grados Celsius. Esta gráfica es todo lo contrario. Me muestra una única profundidad, sería una isoprofundidad. Esta sería una isoterma y esta es una isoprofundidad. Es decir, aquí estamos viendo la temperatura de la litosfera a una única profundidad. Entonces vemos que a los 50 kilómetros de profundidad, la temperatura de la litosfera varía entre los 500 y los 800, casi 1000 grados Celsius. Es decir, a 50 kilómetros de profundidad, casi que en ningún lugar de la litosfera continental he alcanzado el espesor térmico. En el océano ya hace rato, ya quizás, y en las dorsales más que lo he encontrado. Pero en la litosfera continental podemos ver que una profundidad de 50 kilómetros, pues no he alcanzado esa temperatura de 1200, excepto en Islandia. Pues que Islandia es otra cosa, ¿no? Este color púrpura son 1200, miren, aquí está en Islandia. Y en los colores más fríos y azules, pues son temperaturas más bajas. Entonces, esta gráfica interprétenla así. Todo esto está a una misma profundidad. Estoy viendo la temperatura en la litosfera continental a una misma profundidad.
Ahora, si yo aumento la profundidad a 150 kilómetros, ya la cosa cambia. A mayor profundidad, pues mayor temperatura. Y ya vemos que todas las regiones que están en rojo es que están o han sobrepasado el espesor térmico de la litosfera. Entonces, casi que todo el mundo, o todo a una profundidad de 150 kilómetros, ya mi roca está en una temperatura de fundido. Ya por lo menos he sobrepasado ese sólidos. ¿Ok? Casi que en todas. Y solo unas pequeñas regiones, adivinen quiénes, los rebeldes cratones, aún no alcanzan esa temperatura. Y ya, entonces, necesito una mayor profundidad, ¿no? Fíjense que a 150 aún no lo he alcanzado. Ahora regresamos al espesor térmico de la litosfera. Esta gráfica nos muestra, fíjense cómo va cambiando. Para mí es importante que ustedes aprendan a leer gráficas. Esta gráfica es una única profundidad, distintas temperaturas, 1000 grados Celsius, 1100, 1200, 1900, etc. Y esta gráfica, a partir de las otras gráficas que les mostré, ya no me muestra un único espesor, me muestra es varios espesores, el espesor térmico de la litosfera precisamente continental, y vemos que en los cratones, pues sí, es de alrededor de 250. Entonces, en esos puntos sí hay cierta coherencia entre la corteza y la litosfera. Donde la corteza es más gruesa, el espesor térmico de la litosfera también es más grueso, y el espesor elástico también es más grueso. En esas cositas sí se van de la mano, ¿ok? Y entonces aquí ya podemos retomar esta gráfica que habíamos visto anteriormente y quizás sea un poquito más clara. Aquí podemos ver estas temperaturas de 600 grados Celsius. Aquí vemos estas temperaturas de 300 y de 600. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué insiste usted en esas temperaturas? Porque así como en 1200 yo tengo el solidus, en estas temperaturas yo tengo los límites o las transiciones de elástico, plástico o frágil a dúctil. ¿Ok? En estas isotermas de 600 grados Celsius y también en la de 300 en la litosfera continental, empezamos a ver esa transición elástico, plástico, frágil, dúctil. Entonces, hay algunas temperaturas que es importante tenerlas en cuenta. La isoterma de 1200 grados Celsius, 1200, bueno, 1300 aprox, donde tengo el solidus. Y también tengo la isoterma de 600 grados o la isoterma de 300 grados en la litosfera continental, donde empiezo a ver las transiciones de elástico a plástico y de frágil a dúctil para la litosfera continental. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí otra vez, vean las diferencias. Aquí es importante que ustedes empiecen a ligar las gráficas, ¿no? Como esta gráfica del espesor máximo elástico de la corteza se liga con el espesor máximo térmico, ¿vale? Y ya para terminar hoy, sea sin quererlas yo estresar más, hay algo muy importante también que ustedes tienen que ver, y es que hay otra temperatura muy importante, que se llama la temperatura de 550 grados centígrados. Resulta que a esta temperatura se llama la temperatura de Curie. Maricruz, ¿tú has escuchado alguna vez en algún curso de física esta temperatura de Curie? No. Ok, no pasa nada. Resulta que las rocas, pues, ¿se acuerdan que les dije que tienen minerales de hierro y magnesio, entre otros? Esos minerales se llaman minerales magnéticos. Hierro, magnesio. Se llaman minerales magnéticos. ¿Ok? Y el tipo de magnetismo o de propiedades magnéticas de esos minerales hace que absorban o almacenen el campo magnético que había en la Tierra en el momento en que esas rocas se formaron. Es decir, imaginémonos el magma saliendo como en Hawái, y ese magma, a medida que se va enfriando, cuando la temperatura de ese magma cae por debajo de los 550 grados Celsius, se memoriza, o la roca, o los minerales magnéticos de la roca, memorizan, capturan, atrapan el campo magnético de la Tierra en ese momento. ¿Vale? Si yo llegara a volver a calentar esa roca y excedo esa temperatura de 550 grados Celsius, es como si reseteara, formateara el campo magnético que la roca grabó. Esas grabaciones de campo magnético que hay en las rocas la estudian unos queridos colegas que se llaman paleomagnetistas.
No sé si han escuchado acerca de ellos. Vamos a invitar a uno eventualmente cuando veamos la parte del campo magnético terrestre. Los paleomagnetistas se encargan de tomar muestras de roca, extraer el campo o medir el campo magnético que está almacenado en los minerales magnéticos de la roca. Y eso es muy importante porque nos permite estudiar campos magnéticos antiguos. Porque las rocas, cuando se formaron hace millones de años, graban en su interior cómo era el campo magnético en ese momento. De ahí a que nosotros podamos tener evidencias de las inversiones magnéticas. Ustedes quizás alguna vez en la vida se habrán preguntado, bueno, ¿y eso que hablan de que el campo magnético se invirtió? ¿De dónde tienen esa evidencia? Pues esa evidencia la tienen precisamente del campo magnético que está grabado en las rocas que tienen gran riqueza de minerales magnéticos. Entonces, esta profundidad, que ustedes también la van a ver en su momento, se llama la profundidad de Curie. Esta profundidad es la profundidad a la cual la litosfera alcanza la temperatura de Curie, es decir, es la profundidad a la cual la temperatura de la roca es tal que se borra el campo magnético. Y eso también lo utilizan mucho en estudios de campo magnético para determinar potenciales geotérmicos. Por ejemplo, hay estudios geofísicos magnéticos que utilizan esa propiedad para determinar gradientes geotérmicos. Por ejemplo, ellos, si ven que a cierta profundidad ya no hay registro del campo magnético en las rocas, pues saben que es porque probablemente la roca se haya calentado por encima de esa temperatura. Y entonces, pues ya ha borrado el campo magnético. ¿Listo? Entonces, perdón, quería explicarles, llegamos hasta esto nomás y ya le paramos y nos tomamos una pausita. ¿Listo? Son las 6:40. Perdónenme que les comí 10 minutos de su descanso. Nos vamos a ver 7:05 para ver nuestro jueves de película y la segunda parte del documental. ¿Vale, señoritas? Ok. Listo. Nos vemos ahorita entonces. Bye, bye.